Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 13. Un nuevo mundo. Antiguo refugio de la CIA en el centro de Nueva York, 26 de septiembre de 2022. La sala estaba en silencio mientras todos, sentados y mirándose fijamente, se miraban fijamente. Hughie miró a su alrededor y vio incertidumbre, ansiedad, miedo e incluso derrota. Sorprendentemente, Lois y Butcher, dos de las personas más difíciles de interpretar del mundo, tenían expresiones resignadas. Hughie y Lois habían conducido toda la noche para llegar desde la zona rural de Kansas a la extensa metrópolis de Nueva York, durante la cual él había recibido un curso intensivo de técnicas de contravigilancia. Lois había intercambiado más de una docena de vehículos, demostrando una impresionante habilidad para el puenteo de cables, había creado y luego asumido con maestría el doble de identidades, y todo ello evitando carreteras principales y puntos de convergencia. Sin embargo, al llegar para anunciar su versión de las malas noticias, que equivalía a que su secreto se había desvanecido y los 7 los perseguían abiertamente, se encontraron con peores noticias. En lugar de recibir un cheque en blanco, protección garantizada y legitimidad de la CIA, recibieron la declaración de Butcher de que Raynor se había negado una vez más a ayudarlos, incluso con pruebas contundentes. Eso dejó a todos en la sala a la deriva y sin rumbo, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Tenemos que detener esto, dijo de repente Hughie, sorprendiéndose tanto a sí mismo como a todos los que se volvieron hacia él. ¿Qué? Butcher miró a Hughie como si le hubiera salido otra cabeza. Tenemos que detener esto. Es decir, los 7 saben de nosotros, a la CIA no le importa, y solo estamos vivos ahora porque Clark Yanye. Hughie se puso de pie y avanzó hacia el centro del grupo, pero Butcher lo interrumpió. ¿Quieres rendirte ya? Justo cuando tenemos a esos cabrones contra las cuerdas. Se burló Butcher, sacudiendo la cabeza y levantándose para mirar al hombre más bajo. Que se jodan esos idiotas de traje y los de licra. Aquí estamos todos para detener a Bout. Carnicero, no es solo eso, es que, todo salió mal. La sangre, los cadáveres, las mentiras. No creo que podamos ayudar. La voz de Hughie sonaba mucho menos segura de lo que quería y se estremeció cuando el otro hombre se acercó. Sin embargo, esta vez no fue Butcher el que lo interrumpió. Pero no tenemos a nadie contra las cuerdas, ¿verdad? Dijo Lois con sarcasmo y monotonía, lo que hizo que Hughie se apartara rápidamente mientras ella miraba y se burlaba de Butcher. No tenemos nada. Y no tenemos lo que necesitamos para detener a Bout, por tu culpa. La sala quedó en silencio. La tensión entre Lois y Butcher se intensificó. Su furia era fría y meticulosa, y la dirigía con todas sus fuerzas contra su autoproclamado líder. Él respiró hondo para calmarse y contener su furia al rojo vivo mientras sus manos se cerraban en puños a los costados. ¿Tienes algo que decir, eh? ¿Te importaría soltarlo? Butcher le devolvió la mirada a Lois, que entrecerraba los ojos, mientras avanzaba, acortando la distancia entre ellos. Maldito niño, es la misma mierda que la última vez. Fuiste a Raynor con el premio en la mano, y como tienes la cabeza tan metida en tu propio culo, exigiste a Homelander. Lois se burló, levantándose de su asiento para ocupar su espacio a cambio. Estás tan concentrado en Homelander que dejarás que los demás ardamos, igual que los nietos de Mallory. Hughie retrocedió cuando Butcher se abalanzó sobre él con la mirada asesina en la mirada, buscando la garganta de Lois. Sin embargo, no la alcanzó, pues varias cosas ocurrieron a la vez, impidiendo que la escena se convirtiera en una película de Hitchcock. El primero fue que la reacción de Hughie lo hizo tropezar con una mesa, que se volcó rápidamente y causó un fuerte golpe que distrajo a Butcher lo suficiente como para ralentizar sus reflejos casi inhumanos. El segundo fue que Milímetros entró en acción y rodeó el torso de Butcher con sus poderosos brazos, deteniéndolo antes de que pudiera embestir a la pequeña Lois. El tercero fue el que detuvo a todos en su lugar. Butcher se quedó paralizado al oír un clic audible y la fría y familiar presencia de un polímero de nylon de alta resistencia. Y merde, maldijo Frenchy al ver la pistola presionada contra la frente de Butcher, sostenida en la mano firme de Lois. En cualquier otra situación, habría elogiado la destreza y rapidez de su compañera, una mujer fatal.
Sin embargo, la situación no requería que animara a nadie a hacer nada más que quedarse quieto. Pero Sergei podía leer a Lois mejor que nadie y sabía que, bajo su semblante severo, estaba presa del pánico. La mujer había reaccionado solo por instinto y estaba intentando calmar la situación, todo sin que Butcher la viera ceder. Milímetros llegó al rescate mientras liberaba lentamente a Butcher y se giraba para mirar a Lois, colocando suavemente su mano sobre el arma que aún estaba presionada contra la frente de Butcher y empujándola hacia abajo. Bueno, no armemos un lío, dijo en voz baja. Cada palabra iba acompañada de un ligero descenso de la pistola de ella hasta que estuvo a su lado. Listo. Ahora, les guste o no, están atrapados el uno con el otro y cada uno tiene un papel que desempeñar. ¿De acuerdo? Sí, estoy bien, respondió Lois, desamartillando su arma y colocándola en la mesa cercana. ¿Carnicero? Preguntó Milímetros, mirando fijamente al hombre que respiraba con cada vez más regularidad. Sí, estamos bien, coincidió Butcher. Se alejó unos pasos de Lois, mirándola a ella y luego a Ugie. Nadie se movió ni pareció dispuesto a hablar tras el breve enfrentamiento. Incluso Frenchie, que normalmente era el más jovial del grupo, se removía incómodo. Milímetros estaba de pie entre ellos, con una mueca en el rostro mientras su mente intentaba encontrar qué decir sin provocar nada. Como decía, quizás deberíamos dar un paso atrás. Ugie respiró hondo y avanzó, aprovechando el silencio como una oportunidad para presentar su argumento. No podemos, Ugie, suspiró Lois. Sabía que él ansiaba desesperadamente recuperar algo parecido a una vida normal. Los 7 saben de nosotros, Boug no nos va a dejar ir con todo lo que sabemos. Necesitamos protección, para nuestras familias y para nosotros. Pero Clark y Annie, ellos Ugie empezó a moverse solo para detenerse en seco cuando el puño de Butcher se estrelló contra la mesa a la que se había retirado. Son unos cracks. La ira de Butcher era palpable cuando se volvió hacia Ugie, y su golpe agolló la mesa. Y los han estado tomando el pelo a ambos, esa zorra de Annie probablemente los ha estado tomando el pelo para reírse mientras se masturbaba con Atrain. Dios mío, carnicero. Ten un poco de decencia. Lois negó con la cabeza, recordando con claridad que una de las partes más difíciles de trabajar con los chicos la última vez fue lo cruel que podía llegar a ser. ¿Decencia? Se burló Butcher, ya que era su turno de negar con la cabeza, mirando a Lois con condescendencia. ¿Cómo es musculoso con capa que te estaba dando un buen polvo? Ah, sí, resultó ser de los de bien, rastreándonos, contándoles a un grupo de maníacos homicidas quiénes éramos y luego pateándolos a patadas. Muy decente. Oigan. Ya basta. Milímetros retrocedió suspirando mientras miraba a su alrededor con furia, y por un momento a Ugie le pareció como un maestro intentando detener una pelea en el patio. Tenemos que ponernos las pilas. Mi familia se está mudando, pero el acuerdo que tu novio armó con sus amigos superpoderosos no va a durar mucho. Ya. Vienen. Así que me gustaría tener un plan de mierda para mantener a mi familia a salvo antes de que lleguen y todo se vaya al carajo. ¿Podríamos llamar a CL? Ugie abrió la boca para presentar su idea de intentar trabajar con Clark nuevamente, solo para que el fuerte timbre de su teléfono lo interrumpiera. Se apresuró a sacarlo del bolsillo ignorando las miradas de todos, y su corazón se aceleró, deseando que fuera Annie respondiendo a uno de los 12 mensajes que le había dejado. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron al ver que era su padre llamando. Ugie tuvo que presionarlo para que empacara y se preparara para que el contacto de Lois lo recogiera después de que recogieran a la familia de Milímetros. Así que probablemente llamaba para intentar hablar con él de nuevo y tratar de entender por qué su hijo de repente quería que empaquetara sus cosas y que lo recogiera un completo desconocido. Papá, este no es un buen momento. Sé que no quieres, pero por favor, tienes que estar listo para irte. Te lo explicaré todo de una vez. Hola, Ugie. ¿Cuánto tiempo sin hablar, amigo? La voz alegre y jovial, que para nada era la de su padre, lo interrumpió, helándole la sangre a Ugie. ¿Sabes? He estado pensando mucho en ti últimamente. ¿Quién es? Preguntó, aunque ya lo había reconocido con exactitud y rezaba con todas sus fuerzas para estar equivocado. Ay, Ugie, me siento insultado. Pensé que lo recordarías. Has pasado tanto tiempo obsesionado conmigo, ¿verdad? La voz de Atrain parecía extrañamente animada y desfasada. Ugie juraría que incluso podía oír el latido irregular del súper a través del teléfono. Mierda, perdón, ¿dónde están mis modales? Tu papá quiere saludarme. Oh, hola, Ugie, ¿estás bien? ¿Por qué está aquí?
Dice que estás metido en un lío. La voz de Campbell padre sonaba tensa, y Hughie se dio cuenta de que su padre intentaba ser valiente por su hijo, ya que su voz amenazaba con temblar. También se comporta de forma muy extraña. Bueno, basta de eso. La voz de Atrain regresó al teléfono cuando le arrebataron el teléfono de la mano al mayor Campbell. Tu viejo está bien, por ahora. Si sigue así, es cosa tuya. Atrain, escúchame. Tiene Medicaid. Es inofensivo, no sabe nada. La voz de Hughie casi se quebraba al ver a los chicos a su alrededor empezar a correr, con milímetros dirigiéndose a su portátil y Lois sacando su teléfono para llamar a su contacto. Por favor, no hagan nada. Clark está solucionando esto, seguro que se lo diría, el Boy Scout no está aquí. La explosión de ira de Atrain fue tan fuerte que Hughie hizo una mueca y casi dejó caer el teléfono. También fue seguido por el silencio y una respiración agitada. Estás tratando conmigo, y tengo luz verde para follarte como tú nos has estado follando, y además, Clark va a estar demasiado ocupado como para preocuparse por un pedazo de mierda como tú. Un golpecito atrajo la mirada de Hughie y vio que Lois estaba escribiendo en un blog que giró para mirarlo. Las instrucciones estaban escritas en letras grandes y claras que él podía ver y, por alguna razón, le ayudaron a calmarse. Papá igual rehén, a salvo por ahora. Mantén la calma, tómatelo con calma. Pregúntale qué quiere. ¿Qué quieres? Hughie respiró hondo, controlando los nervios, mientras se acercaba a Lois. Trae tu trasero aquí en 20 minutos o lo reviento como una piñata. Igual que a tu novia. La voz de Atrain se hizo más lenta al dar el ultimátum. Su jovialidad parecía contenida, e incluso Hughie se dio cuenta de que Atrain seguía órdenes. Y Hughie, ven solo. Si me huele a tus malditos amiguitos, voy a... Lo tengo. Interrumpió Hughie al velocista, con la ira en aumento mientras agarraba el teléfono con tanta fuerza que casi se le rompió en la mano. Date prisa, no querrás perderte Remington Steele, se burló Atrain antes de colgar el teléfono bruscamente. Hughie dejó caer el teléfono de sus manos al suelo mientras sentía cómo la sangre le subía a la boca del estómago. Sintió que el mundo se acababa y se giró para encarar a las dos personas que en ese momento eran su única esperanza. Atrain va a matar a mi papá, dijo Hughie con dificultad, intentando evitar que el vacío que sentía en el estómago estallara. No si tenemos algo que decir al respecto. Lois avanzó, colocando las manos sobre el hombro de Hughie, lo que lo estabilizó lo suficiente como para que asintiera. Luego se giró y miró a Butcher antes de dirigirse a la sala. Bien, milímetros, ve a buscar a Lucky de camino, trae a tu familia y ponte a salvo. Frenchie, ve a la acería y consigue el alijo, lo vamos a necesitar. ¿Qué hago? Necesito ir a buscar a mi papá. Preguntó Hughie, sintiendo un nudo en las entrañas que se le atascaba en la garganta. Ve por tu papá, llévate a la hembra contigo, dijo Butcher. A pesar de la situación, el hombre parecía extrañamente tranquilo y extrañamente concentrado, como si la crisis para él no fuera más inoportuna que el mal tiempo. Atrain dijo que mataría a mi padre si aparecía con alguna. El pánico de Hughie aumentó cuando se giró hacia Butcher, quien levantó una mano y cortó al hombre más joven. Atrain tiene la mente hecha un desastre, Hughie, y aunque no sea así, es tan perspicaz como un ciego sin brazos, se burló Butcher, recordando los viejos tiempos en que los boys se sentaban literalmente junto al velocista sin que nadie se diera cuenta. Además, supongo que un exmiembro del Ejército de Liberación de la Luz Brillante, traficante de opio y secuestrador de niños, puede pasar desapercibido para un fanático, ¿no? Kimiko levantó estoicamente su dedo medio hacia el otro hombre antes de que Frenchie la empujara suavemente, lo que la hizo poner los ojos en blanco, asentir a Butcher y luego darle a Hughie una pequeña sonrisa. Bien, ahora mejor que se vayan. Puede que Atrain sea un idiota yonki, pero en mi experiencia, los yonkis suelen ponerse nerviosos enseguida y luego hacen alguna estupidez. Butcher no tuvo que esperar a que le siguieran la orden, ya que Hughie recogió rápidamente su teléfono del suelo y se dirigió a la puerta, solo para ser detenido por un brazo alzado. Ah, y coge ese frasco extra de V que tenemos. Lo bueno de los drogaditos es que se follan a su mejor amigo y a sí mismos por una dosis, lo que les da mucha ventaja. Hughie abrió los ojos de par en par antes de asentir, comprendiendo, y se aseguró de tomar la póliza del seguro mientras él y Kitmo se marchaban. Milímetros los siguió poco después. Abrió la boca para hablar con Butcher, pero se mordió la lengua y miró a Lois antes de irse, mientras Frenchie también la miraba. ¿Qué vas a hacer? Butcher se giró. Los dos estaban solos, salvo por el arma que aún estaba en la mesa junto a ella.
Lo que siempre hago es husmear y meter las narices en los asuntos de los demás. Averigua qué quiere decir Atrain con eso de que Clark está demasiado ocupado para que le importe. Lois empezó a repasar todo lo que sabía, y la repentina agresividad de Atrain no cuadraba. Algo les faltaba. Puede que el fanático de la velocidad sea idiota, pero esta es una decisión seria, sobre todo con Clark todavía en la junta. A menos que tu novio finalmente haya decidido dejar de actuar y mostrar el monstruo que hay debajo, replicó Butcher, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. Lois puso los ojos en blanco y suspiró, sin responder a la provocación que sabía que Butcher no creía del todo y que solo hacía para enfadarla. Guardó silencio unos instantes antes de soltar otro profundo suspiro y luego mirar a Butcher directamente a los ojos. Déjate de tonterías. Tienes que volver con Raynor y aceptar el trato. Lois se aseguró de no ceder ni un ápice ante su mirada furiosa, una de las pocas personas en el mundo capaces de hacerlo. Estamos metidos hasta el cuello. Necesitamos protección, si no, estamos jodidos. No puedo, Lois, no puedo, carajo, logró decir Butcher, interrumpiendo la mirada de Lois y suspirando. ¿Sabes lo que me arrebató ese cabrón, lo que he hecho para llegar hasta aquí? No puedo. Carnicero, si no, no seremos nosotros. Sus palabras lo hicieron levantar la vista, con el rostro decaído, pues sabía a dónde quería llegar. Será la familia de Mallory otra vez, pero esta vez serán la esposa y el hijo de Milímetros, el padre de Hughie y probablemente mi hermana y mi padre. Sin mencionar a quien sea que Frenchy aún tenga por ahí, tienes que hacer lo correcto. ¿Y si sigo sin poder? Preguntó finalmente Butcher con un profundo suspiro y apartando la mirada, tras unos instantes de mirar fijamente a Lois. Lois simplemente miró al hombre y, en lugar de responder, simplemente avanzó y le puso una mano en el hombro antes de darse la vuelta y marcharse. Butcher levantó la cabeza lentamente y vio a Lois marcharse. Sintió que se le escapaba una profunda bocanada de aire mientras se llevaba la mano al bolsillo y sacaba el teléfono. Se detuvo un momento antes de dar el salto y marcar el número de Raynor, con una sensación de bilis en la lengua, detestando tener que tragarse la risa. Sin embargo, la mente de Lois ya estaba en otra parte. Números, cifras y contactos pasaban por su cabeza mientras sacaba su teléfono. ¿Qué demonios podrían hacer a Train, Boughton los 7 para distraer a Superman? Apartamento Campbell, el Bronx, 5 minutos después. Hughie intentaba estabilizar su ritmo cardíaco y controlar sus pulmones mientras agarraba la manija de la puerta de la casa de su infancia. En ese momento, también intentaba recordar todo lo que había aprendido sobre autocontrol, gestión de crisis y cómo lidiar con la locura que era su vida. Sin embargo, las únicas dos voces en su cabeza en ese momento eran Lois y Butcher, y ninguna le daba consejos inspiradores. La voz de Lois simplemente decía: recuerda exhalar y concentrarte, lo que no era de ayuda ya que eran las únicas dos cosas que estaba haciendo. Sin embargo, la voz del carnicero simplemente respondió: no seas imbécil. Realmente odiaba la forma en que ese tipo trataba de motivar a la gente. Sin embargo, Hughie logró estabilizarse antes de abrir la puerta y entrar a grandes zancadas, resistiéndose a meter la mano en el bolsillo a menos que la acción asustara al ya nervioso superadicto. Mientras avanzaba, sentía alivio y pánico a la vez, pues nada parecía fuera de lo normal y no había señales de forcejeo. Su mirada se dirigió de inmediato al único hombre en la habitación, su padre, que se mordía las uñas y paseaba de un lado a otro en el pequeño espacio que era su sala de estar. Hughie, dijo su padre, y sus hombros se hundieron aliviados y sonrió a pesar de la situación. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Hughie, acercándose a su padre, pero se detuvo al oír un ruido en su habitación. «Está actuando raro». «¿De verdad, nervioso e hiperactivo?», susurró Campbell padre frenéticamente, cabeceando hacia la habitación lateral antes de acercarse. «No creo que esté bien. Está sudando a mares, no para de hablar consigo mismo y no para de decir el nombre de Charlotte. Jeje. Miren quién apareció por fin. Y miren lo que me compré». Atrain apareció de repente en la cocina con un montón de mercancía que Hughie reconoció, incluyendo una figura de acción del mismísimo superhéroe, como nueva en caja. Edición especial de la Comic Con 2016. Solo hicieron unos cientos. Eras fan. Y no un aficionado, pero eras un superfan 99. Disculpe, señor. ¿Qué es esto? Campbell padre dio un paso adelante como si intentara interponerse entre Atrain y su hijo, pero aún no con la confianza suficiente para comprometerse. «Cállate la boca». Atrain se volvió hacia el hombre mayor, respirando entrecortadamente mientras agarraba la figura de acción, haciéndola añicos.
Papá, todo va a estar bien. Ugie le dirigió una mirada tranquilizadora antes de detenerse y acercarse al velocista, lo que hizo que Atrain centrara su atención en Ugie. Oye. Vine solo, déjalo ir. ¿Solo, eh? Atrain observó a Ugie antes de desaparecer de repente, solo para aparecer justo detrás de Ugie, lo que le provocó un sobresalto. El momento de conmoción terminó rápidamente para Ugie y se encontró sorprendentemente tranquilo, atribuyéndolo a todas las experiencias cercanas a la muerte que había tenido en los últimos días. ¿Quién iba a imaginar que el terror absoluto y constante como forma de existencia tenía sus beneficios? Sin embargo, Ugie también se encontró examinando el tren ahora que su mente estaba libre de conmoción y terror, lo que le permitió ver algo que su antiguo yo habría pasado por alto. Atrain estaba sudando. El velocista no tenía muy buen aspecto. Sin las gafas de sol, sus ojos estaban claramente inyectados en sangre. Su pulso también era visible en el cuello a través de unas venas abultadas, y respiraba agitadamente como si hubiera corrido 12 maratones seguidos. ¡Guau! ¿De verdad que viniste solo? Atrain logró decir, intentando parecer seguro, pero a Ugie le pareció tan fuera de sí que estaba seguro de que probablemente no había comprobado, y probablemente no había podido salir del edificio, y mucho menos revisar el bloque. La próxima vez y bueno, no habrá una próxima vez, pero la próxima vez ten al menos algunas cartas bajo la manga. De acuerdo, la repentina voz tranquila de Ugie detuvo al velocista en seco, mientras sacaba con naturalidad un estuche del bolsillo y una jeringa llena de líquido azul. ¿Te refieres a algo así? Todo el cuerpo de Atrain se puso rígido mientras sus ojos se agrandaban al ver la jeringa, su boca de repente se secó y resistía el impulso de temblar de placer ante el mero pensamiento de la V en sus venas. ¿Te apetece un poco de combustible para aviones? Preguntó Ugie con una sonrisa burlancia. ¿Qué es eso? Preguntó Campbell padre desde su lugar en la sala. Nervioso, vio lo cerca que estaba Atrain de su hijo. No sé qué es esa mierda. Atrain respiró hondo y respondió, girando el cuello mientras intentaba resistir la picazón y el ardor en la cabeza. Ah, ¿no? La sonrisa de Ugie se ensanchó al saber que tenía al supe, así que decidió sacarlo de quicio derramando un poco de la V a sus pies. Así que no te importa si hago esto, ¿no? Joder. Atrain avanzó con cara de estar a punto de lamerle el V del suelo, pero se detuvo al tensarse todo el cuerpo. ¿Qué demonios te pasa? ¿Sabes lo bueno que está esa mierda? Tengo una dosis más grande. Tengo una dosis de verdad escondida en algún lugar. Ugie levantó la mano con calma, casi como un entrenador de perros, mientras mantenía a Atrain a raya con la droga, tanto como premio como castigo. Suéltalo, te la doy, y luego puedes hacer lo que quieras conmigo. Ahora dime qué es mejor. ¿La adrenalina o saber que, mientras la tomes, serás el más rápido? Bueno, casi el más rápido. Atrain parecía dispuesto a atacar a Ugie y destruir al hombrecito, pero su cerebro y sus venas le rogaban que lo hiciera, solo por probar. Si intentas algo, puedo alcanzar a tu querido viejo papá en un milisegundo. Papá, hora de irnos, ordenó Ugie rápidamente, sin apartar la vista de su padre ni un instante. No sin ti, afirmó Campbell padre con tanta fuerza y seguridad que Ugie miró a su padre, pues nunca lo había escuchado decir algo así. Estaré justo detrás de ti. Ugie le sonrió a su padre y asintió, intentando demostrarle que todo estaba bien. No te voy a dejar con él. De acuerdo. Declaró el mayor Campbell con tanta ferocidad que Atrain retrocedió un paso ante la ira del hombre común que tenía detrás. Solo eres un niño. Eres mi hijo. Y no me voy. Papá. La voz de Ugie hizo que su padre lo mirara fijamente y viera en él una seguridad y una confianza que nunca antes había tenido. Estaré bien. Lo tengo todo bajo control. Vete. Campbell padre miró a Ugie y luego a Atrain. Tembló, temeroso por su único hijo, antes de decidir confiar en él. Se dirigió a la puerta y se detuvo el tiempo justo para mirar atrás antes de irse, sin estar seguro de poder irse si seguía mirando a su hijo. En cuanto el hombre mayor se fue, Atrain se volvió hacia Ugie. Sus ojos inyectados en sangre se entrecerraron al sentir que el pecho le iba a estallar de la euforía que se avecinaba. Bien, ¿dónde está? Preguntó Atrain. Toda su atención estaba en el chico que tenía delante. ¿Sabes? Esta mierda debe ser bastante buena si vale la pena atravesar a un ser humano por ella, dijo Ugie con bastante disgusto. Dios mío, tío, fue un accidente. Gimió Atrain, despidiendo a Ugie con un gesto y un movimiento de cabeza. ¿Dónde cojones está la V? Ese accidente tenía nombre. Ugie escupió su voz con una calma extraña. Sintió que la ira y la rabia crecían en él.
¿Y qué hay de Popclaw? También tenía nombre. Charlotte. Lo único bueno de mi vida se ha ido. La voz de Atrain se quebró al contraatacar. Se alejó de Ugie, con el corazón latiendo a 1000 por hora mientras su cerebro pedía a gritos un golpe. ¿Qué es esto, tío? Mato a tu novia y tú matas a la mía. No maté a tu novia, respondió Ugie genuinamente confundido, sin tener idea de lo que Atrain estaba divagando. La usaste. La pusiste en peligro y luego la echaste como si fuera basura. Gritó Atrain mientras su mente empezaba a inundarse de imágenes de Charlotte sentada en esa mesa con agujas clavadas en los brazos. Sus ojos brillaron y bufaron, intentando apartar esas imágenes mientras se concentraba en la única persona que había arruinado su vida. ¿Cómo es que todo esto no empieza contigo, Ugie? La única diferencia entre tú y yo es que yo cometí un error. Lo que hiciste fue a propósito. ¿Quién es peor? Su mente intentaba combinar el autodesprecio con lo que había hecho y la necesidad de una dosis que sentía. Por suerte para Atrain, ambos tenían una salida en el hombre flacucho y débil que tenía frente a él. Este gamberro era el responsable de la muerte de Charlotte, no él. Él era el que simplemente no pudo mantenerse en su sitio y superar un maldito accidente. Sin embargo, cuando Atrain se dispuso a atacar, una imagen borrosa apareció a su espalda. Su mundo se convirtió rápidamente en un dolor abrasador al astillarse la pierna derecha con el golpe de la palanca de Kimiko. ¡Arrug! ¡Perra! Maldijo Atrain mientras se agarraba la pierna destrozada y miraba con horror el hueso que le sobresalía del muslo. Te voy a matar, carajo. ¿Sabes? Tienes razón, dijo Ugie con una sonrisa irónica, sintiendo más satisfacción de la que deseaba por el dolor de Atrain. Sin embargo, su mente lo dejó de lado mientras miraba al superherido. Habría sido una estupidez venir solo. Antigua casa de seguridad de la CIA, en el centro de Nueva York. Una hora después, a Ugie le temblaba la mano mientras mojaba la cara y jadeaba, intentando recuperar el equilibrio tras su encuentro con Atrain. Todo había salido según lo previsto. Milímetros y su familia habían llegado sanos y salvos, él y Kimiko habían rescatado a su padre de Atrain, y Frenchie había recogido suficientes armas como para que su escondite pareciera una armería. Incluso Butcher había reaparecido de dondequiera que se hubiera esfumado mientras buscaba a su padre. La única persona que faltaba era Lois. La mirada de Ugie se dirigió a la nueva ocupante de la habitación, la única a la que no conocía, Lucky Lane. Cuando Lois habló de su hermana pequeña y la mencionó de pasada, Ugie se imaginó una versión en miniatura de Lois, no a la Hihane, que permanecía inmóvil como una estatua junto a la salida. Lucky Lane era, sin duda, la hermana de Lois. Con los mismos rasgos faciales y el mismo cabello castaño, se parecían tanto que, si no se lo hubieran dicho, Ugie habría pensado que eran gemelas. Sin embargo, las dos hermanas también eran muy diferentes. Ugie sabía que Lois era atlética y más fuerte de lo que aparentaba, pero cualquiera que la mirara veía a una reportera famosa, vestida con trajes de trabajo o vestidos de fiesta y con una figura curvilínea, una imagen que a veces se exageraba voluntariamente. Lucky, en cambio, era musculosa, tonificada, e incluso con el traje que llevaba puesto, era evidente que era una mujer de acción. Seguía teniendo un físico similar al de Lois, pero donde su hermana realzaba sus curvas, Lucky jugaba con su estatura. También era el ambiente que las rodeaba lo diferente. Aunque Lois le asustaba a veces, le caía bien. Era amigable, sonreía con facilidad y te hacía sentir seguro. Lucky no era nada de eso, por lo que Ugie podía ver. La mujer no sonreía, sus ojos escudriñaban la habitación constantemente y, aunque se sentía protegido en su presencia, no había calidez ni amabilidad en ella. La mirada de Ugie se apartó de Lucky y se detuvo en su teléfono, que tenía a su lado. Respiró hondo y lo cogió. Le daba vueltas la cabeza, aunque Lois y Butcher le habían dicho que habían roto esos puentes, seguía pensando en Annie y Clark. Sabía que probablemente era ingenuo, pero sabía lo que sentía por Annie y sabía qué tipo de persona era si supiera la verdad sobre todo. Clark también, aunque a Ugie todavía le dolía el cuello por el agarrón del supe, nunca se había sentido en peligro con él, y el hecho de que los hubiera dejado ir lo decía todo. Su mano se posó sobre el nombre de Annie en su lista de marcado rápido, echó un vistazo rápido a Butcher y vio que estaba ocupado limpiando un rifle. Sin ningún problema, Ugie respiró hondo y pulsó su nombre antes de apretar el teléfono contra su oído mientras se retiraba a un rincón para buscar privacidad. Al hacerlo, la repentina mirada de Kimiko le heló la sangre y le dio un vuelco el corazón. Por suerte, la supe simplemente le sonrió y se acercó a Frenchie. Hola. Se comunicó con Annie.
No puedo atender el teléfono ahora mismo, pero deje un mensaje. Ugie suspiró cuando el mensaje automático se reprodujo de repente incluso antes de que sonara el segundo tono de llamada, lo que le obligó a colgar. No debería haberse sorprendido si Annie aún estaba conmocionada por lo que Clark le había contado sobre él y los chicos. Iba a tardar más de un día. Justo cuando guardaba el teléfono en el bolsillo, vio a todos en la habitación, menos a Butcher, tensos, mientras el sonido de una docena de vehículos a toda velocidad se detenía en el exterior. MRD. Maldijo Frenchy mientras miraba por la ventana y veía una flota de todoterrenos indistintivos aparcando frente a su escondite. Tenemos compañía, Mesanies. Frenchy retrocedió de golpe, abriendo de golpe una caja que había traído y sacando uno de los rifles de asalto más grandes que Ugie había visto en su vida, que se lanzó de inmediato a milímetros. Ugie también se vio armado cuando otro rifle de asalto grande voló hacia él, el cual atrapó torpemente y se vio obligado a sujetar con dificultad mientras se colocaba junto a su padre, junto al sofá. Milímetros se colocó rápidamente junto a su familia, sacó un arma y se la ofreció a Butcher. Carnicero, toma, milímetros miró a su amigo y luego a la puerta, donde esperaba que en cualquier momento entrara un torrente de hostales. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio que Carnicero estaba sentado, relajado e indiferente. Carnicero, toma la pieza. Joder, cálmate. Suspiró Butcher, tomando un sorbo del té que tenía junto a su rifle antes de levantarse y caminar tranquilamente hacia la puerta, que abrió y salió. ¿Qué demonios está haciendo? Frenchy miró a milímetros, quien se encogió de hombros, igualmente confundido, y aflojó el agarre de su arma. Tranquilos, chicos. Tranquilos. El carnicero reapareció, seguido por un escuadrón de soldados y una mujer con traje que Ugie nunca había visto. Butcher les indicó rápidamente a los chicos que bajaran las armas, lo cual hicieron todos al instante. Ugie respiró aliviado mientras dejaba con cuidado el arma que le estaba causando una hernia con solo sostenerla. Butcher regresó rápidamente a su mesa y pateó su silla, volviendo a sentarse y reclinándose mientras tomaba de nuevo su taza de té. Milímetros, me alegra verte de nuevo. Raynor avanzó, asintiendo con la cabeza, y luego se acercó a Luke, quien, por primera vez en su vida, vio a Butcher y a milímetros, con la mirada incómoda. Agente Lane, se ve bien para ser una mujer que, al parecer, no se encuentra bien. Sí, señora, debió ser ese virus de 48 horas, señora, respondió Luke, irguiéndose y mirando a su jefe directamente a los ojos. Debe ser. Raynor miró a Luke un momento antes de volver a centrar su atención en milímetros, Frenchy y Ugie. Sus familias estarán bien, les doy mi palabra. Gracias. Milímetros le dedicó a Raynor un gesto de agradecimiento mientras se alejaba reuniendo a todas las familias de los chicos. Milímetros la vio irse y luego se acercó a Butcher, que estaba sentado tomando un sorbo de té. ¿De verdad la llamaste? Eres un ser humano, después de todo. Bueno, no nos dejemos llevar. Butcher sonrió con suficiencia mientras tomaba otro trago y miró a milímetros antes de asentir agradecido. Gracias, amigo. Milímetros le puso una mano en el hombro a su amigo. Satisfecho, se fue a despedir a su familia. Butcher observó el torbellino de despedidas emotivas que se desarrollaban a su alrededor. El matrimonio de milímetros estaba en crisis, por decirlo suavemente, y el padre de Ugie le dio un abrazo orgulloso. La mirada de Butcher se posó en milímetros y Monique por un instante. Su abrazo le hizo recordar a su beca por un instante. Carnicero, la voz de Raynor lo hizo salir de sus cavilaciones mientras se giraba para mirar a la mujer que acababa de extender la mano. Butcher suspiró. Sintió que le dolía la cabeza y una mueca se avecinaba. ¿Nadie? No, Homelander. Raynor dijo con firmeza, moviendo la mano hacia adelante para que Butcher no pudiera ignorarla. Teníamos un trato. Salvo él y Superman, todos los demás son presa fácil. ¿Quieres esto o no? Butcher respiró hondo y se obligó a guardar silencio. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo y sacó el frasco de V que tenía. La sostuvo un momento, mirando el líquido azul casi como si lo estuviera provocando, y la ira lo invadió. Sin embargo, antes de que esa parte más oscura de él pudiera tomar el control, le pasó el frasco a Raynor. La miró rápidamente. Sus ojos se conectaron antes de que Butcher lo interrumpiera. Raynor no dijo nada. Solo miraba el frasco y reprimió las ganas de sonreír al haber salido victoriosa. En cambio, simplemente asintió con la cabeza y se marchó. Butcher la vio marcharse, seguida de cerca por la hermana de Lois, que seguía a Raynor como un perrito faldero. La idea le hizo sonreír con sorna.
A pesar de todo lo que había entre él y su compañera, en lo que se refería a las hermanas Lane, Butcher prefería a Lois antes que a Lucky. Era un incordio, lo interrogaba constantemente y casi se matan mutuamente más de una vez, pero Lois también era confiable, firme bajo presión y tenía sus propias ideas. Lucky era solo una soldado, una muy buena, admitiría Butcher, pero nada más. Había conocido a miles de Luckies en su vida, chicos y chicas que siguieron a papá en el ejército como carrera familiar y luego se alistaron como observadores de aves en la CIA o el MI6 solo para tener a papá contento. Sin embargo, ver a Lucky irse le hizo mirar alrededor de la habitación, esperaba que Lois regresara antes que él y le preocupaba que no fuera así. ¿Dónde diablos estaba? Varias horas después, Butcher observaba a Frenchie y Milímetros cargar sus armas en la camioneta para su traslado a su nuevo refugio proporcionado por la CIA cuando vio llegar a Lois. Estrelló su auto contra la acera con tanta velocidad y urgencia que los otros dos hombres casi tuvieron que apartarse de un salto. Butcher comenzó a escudriñar el cielo y los edificios circundantes, temiendo que su evidente urgencia se debiera a un peligro inminente. ¿Ha estado Raynor aquí?, preguntó Lois, visiblemente sin aliento, mientras se levantaba del asiento del coche y corría hacia los chicos. ¿La extrañaste? Vino y se fue hace unas horas, respondió Butcher, mirando fijamente el horizonte despejado y los edificios a la mujer que tenía delante. Estábamos a punto de ir a nuestra nueva base. ¿Por qué? No. La voz de Lois era casi histérica mientras prácticamente agarraba la camisa de Butcher. No podemos, tenemos que irnos ahora mismo y desaparecer. Estamos solos, Boug nos jodió. Lois, ¿qué carajo pasó? ¿Dónde estabas? Milímetros se acercó a Frenchie, los dos habían dejado caer la caja que llevaban y sus ojos se posaron entre Lois y Butcher. Lois simplemente miró al hombre confundida y luego lentamente miró a todos los demás. Ustedes aún no han visto las noticias, ¿verdad? No, hemos estado un poco ocupados. ¿Qué ha pasado? Carnicero entrecerró los ojos al sentir una profunda opresión en el estómago, sabiendo que nada bueno se avecinaba. Boug se convirtió en la única esperanza de Estados Unidos y nos jodió al resto. Lois respondió sacando su teléfono y abriendo la primera aplicación de noticias que encontró, girándola para ver el reporte en vivo. Supervillanos atacando Los Ángeles. Superman actualmente en combate. Mansión Kent, Los Ángeles, California, más temprano en el día. Clark estaba de pie en el balcón con vistas a la tranquila y apacible ciudad que, incluso con su prolongada ausencia, había seguido siendo el lugar más seguro de Estados Unidos. Respiraba el aire fresco de septiembre, que parecía a un mundo de distancia del aire caliente y contaminado de Nueva York y el aire fresco e inmóvil de Kansas. Clark casi rió entre dientes ante la rareza de que fuera allí, en una mansión que nunca había deseado, en una ciudad que no pudo elegir, donde encontraría su único refugio del mundo. Kansas le revolvía el estómago cada vez que pensaba en ello. Había regresado a la granja Ken después de su encuentro con Homelander y los 7, y el hogar de su infancia ya no era tan reconfortante como antes. También había intentado convencer a su madre para que se mudara con él, pero su madre rechazó la idea en un instante, declarando que nada podría hacerla abandonar su hogar. Entonces planteó la posibilidad de regresar por un tiempo, aparentemente para ayudar con la granja, pero en realidad para cuidarla y protegerla. Sin embargo, su madre reaccionó de forma extraña a esa sugerencia. Se limitó a acariciarle la mejilla y mirarlo con cariño antes de decirle: «Ay, mi dulce niño, hace tiempo que te hiciste demasiado grande para Smallville». Su madre no dijo nada más al respecto y se limitó a escucharlo cuando hablaba de Lois, Hughie y todo lo sucedido. Su madre, de nuevo, apenas dijo nada y se limitó a prepararle un café, dejándolo desahogar sus frustraciones con el mundo. Lo que, por supuesto, ahora le hizo pensar en Nueva York. Nueva York, esa ciudad aparentemente solo le deparaba dolores de cabeza y problemas. Parecía haberse convertido en un infierno, escupiendo un sinfín de problemas y desafíos, cada uno creando una docena más cuando intentaba solucionarlos. Su mente, como siempre ocurría al pensar en Nueva York, regresó a Homelander, el héroe más grande del mundo, y la mayor amenaza. Había intentado vigilar a la poderosa rubia desde que se fue de Nueva York, pero descubrió que los movimientos de John eran casi tan erráticos como su mente. Había recorrido Nueva York y la costa este de forma aparentemente aleatoria. Los únicos dos lugares a los que había regresado habían sido la Torre Seven y una propiedad en el norte del estado de Nueva York perteneciente a Jonah Vogelbaum, antiguo científico jefe de Boug. A Clark le preocupaba profundamente no poder entender qué tramaba John, y dado que ambos prácticamente se habían lanzado al desafío, no era buena señal.
Maestro Kent, el sonido de que Alex, la IA de la casa, interrumpió a Clark y lo concentró de nuevo en el interior. Disculpe la molestia, pero tiene una invitada. Está en su cocina y quiere verlo. Clark arqueó una ceja y volvió a entrar en su casa. El timbre y el intercomunicador no habían sonado. Solo 4 personas tenían acceso sin restricciones a su casa. Annie, su madre, la tía Mary y Eloise. Sintió un vuelco en el corazón al oír su nombre, mientras imágenes de cabello ondulado y una sonrisa aparecían en su mente, imágenes que rápidamente apartó. Ahora no era el momento de intentar comprender el caos que representaban sus sentimientos hacia ella. Clark. Oh. Ahí estás. Empezaba a pensar que me había equivocado de casa. La voz de Annie, ligeramente arrastrada, sonó al entrar en la cocina. La escena ante él lo dejó paralizado. Annie estaba de pie con su nuevo disfraz, sirviéndose descuidadamente una copa de champán de la botella ya medio vacía que Clark había recibido de la inauguración de un hospital infantil el año pasado. Como si su comportamiento ebrio y su disfraz atrevido no fueran ya suficientes, la cremallera delantera del disfraz de Annie estaba a medio cerrar, creando un escote en V pronunciado que le llegaba hasta el ombligo. Sin embargo, lo que realmente lo paralizó fue la sonrisa burlona y la mirada fija que le dedicaba. Annie, ¿cómo llegaste aquí? Preguntó Clark, entrando rápidamente en la cocina y apartando la botella de champán casi vacía de su alcance, pero no pudo evitar que bebiera la copa que tenía en las manos. Me diste una cacac, un código la última vez que estuve aquí, respondió Annie, tartamudeando mientras bebía el vaso e intentaba alcanzar la botella que Clark apartó mientras la miraba con expresión interrogativa. Ah, ¿te refieres a Los Ángeles? Usé el jet privado. ¿Sabías que cada miembro de los 7 tiene acceso a uno? No lo sabía. Pero vaya si están bien equipados. Annie rió mientras se balanceaba en su asiento, casi cayéndose, pero Clark la atrapó. Está bien, vamos a traerte un café, suspiró Clark mientras intentaba estabilizar a Annie en su asiento, pero descubrió que ella se aferraba a él, con una mano agarrando su antebrazo y la otra yendo a su pecho. Guau, sí que eres el hombre de acero, bromeó Annie, pasando la mano por su pecho para palpar debajo de la camisa. O sea, lo he visto un poco, pero guau. Clark sintió de repente un escalofrío en la espalda cuando la mano de Annie empezó a acercarse a su cintura, aunque odiaba admitir que una parte de él la encontraba placentera. Sin embargo, esa parte fue rápidamente y definitivamente reprimida por el resto. Una sola mirada a Annie y Clark les permitió darse cuenta de que ella no controlaba sus acciones, por no mencionar que olía a licorería. Annie claramente había decidido ahogar sus penas por Hughie y todo lo que estaba sucediendo, y aunque a él no le gustaba, no podía culparla. Su estado de ebriedad y su exaltado estado emocional también significaban que sus inhibiciones probablemente estaban en su punto más bajo, y por eso estaba decidiendo intentar ligar con él. En realidad, lo único que le había sorprendido de toda la situación era que Annie hubiera logrado cruzar el país en su estado actual. Annie, vamos, ¿realmente necesitas algo? Clark logró hacerla ponerse de pie, pero se interrumpió al sentir una ola de calor en el pecho mientras las luces de la habitación parpadeaban. Al bajar la vista, vio que Annie sí había usado sus poderes. Había desatado un rápido golpe contra su camisa, destrozándola al instante. Clark suspiró. Para cualquier otra persona, la acción habría abierto un agujero en su cuerpo, pero para Clark, simplemente lo había dejado con el torso desnudo. No tuvo tiempo de reaccionar. Sin embargo, cuando Annie lo empujó repentinamente hacia atrás, la acción inesperada lo hizo chocar contra su refrigerador, que se arrugó, y Annie saltó sobre él. Por un momento, Clark no pudo reaccionar cuando Annie se sentó a horcajadas sobre él. La impresión lo detuvo por completo. Su mano se dirigió a su blusa y comenzó a desabrocharse el disfraz por completo. Solo cuando sintió sus labios ebrios intentando devorar su rostro, recuperó el sentido. Annie, basta. Clark la agarró de los brazos y, con fuerza pero con cuidado, la apartó de él. Por favor, estás bien. Venga. Hazlo. La repentina declaración de Annie dejó a Clark paralizado al ver las lágrimas brotar de sus ojos. Hazlo. Todos me han usado. Me han jodido. ¿Por qué no tú también? ¿Por qué no puedo conseguir lo que quiero por una vez? Dios mío, Annie. Clark la puso de pie con cuidado y la miró mientras ella rompía a llorar de confusión. Annie, escúchame, lo siento mucho, Clark. Clark fue interrumpido por tercera vez, no por poderes ni palabras, sino por haber vomitado el alcohol de su estómago sobre sus pies. La sala quedó en silencio por un momento.
Annie abrió mucho los ojos al mirar a Clark para hablar, lista para disculparse, solo para, glurg. Au. BHHH. Reprimió una risita mientras se acercaba, decidiendo mantenerse en el aire ligeramente para evitar el gran charco que se formaba en el suelo. Tomó suavemente a Annie por los hombros y la condujo primero hasta el lavabo y luego, cuando estuvo un poco más estable, fue a buscar un cubo para llevarla al baño. Muchas horas después, Annie estaba aturdida cuando por fin logró abrir los ojos. Fue el olor a café tostado francés dulce lo que finalmente la despertó. Una taza fue lo primero que vio en la mesita de noche. Se arrepintió de inmediato al sentir un centenar de pequeños pájaros carpinteros martilleándole el cerebro en señal de protesta. Se tranquilizaron un poco con el café que se tomó en cuanto lo consiguió y agradeció a Dios por el alivio. Su alivio duró poco, pues de repente se dio cuenta de varios factores. El primero, y el más alarmante, era que estaba desnuda, con el disfraz tirado sobre una silla en un rincón de la habitación y ropa de repuesto a los pies de la cama. El segundo, que no estaba en su propia cama y, de hecho, sabía en qué habitación estaba. El último, y el más mortificante, era el vago recuerdo que tenía de besar a Clark mientras le quemaba la camisa, lo que le provocó un escalofrío en las venas. Annie se movió como un rayo mientras se ponía la ropa que Clark le había dejado y se maldijo por ser tan idiota. Estaba muy enfadada con Hughie y decidió que el helado no le serviría, así que se dio un capricho con un poco de vino, que se convirtió en mucho vino, y de alguna manera, a partir de ahí, todo se descontroló. También recordaba haber querido, o mejor dicho, haber necesitado, disculparse con Clark por haberle explotado. Sin embargo, cómo había pasado de esa idea de borracha en Nueva York a estar desnuda en su cama en Los Ángeles la alarmaba. Bajó sigilosamente las escaleras con el disfraz bajo el brazo mientras se debatía entre seguir sigilosamente y escapar por la puerta principal para que lo que hubiera sucedido allí fuera un misterio. Tenía la vista fija en la puerta y empezó a caminar hacia ella cuando se oyó la voz de Clark. El desayuno está en la mesa. Annie hizo una mueca y se giró para ver que Clark estaba sentado en su sofá con un completo desayuno dispuesto frente a él, el delicioso olor a comida llamándola. Annie suspiró y se dirigió a la sala. Su mirada se dirigió primero a la comida, mientras su estómago rugía, y luego a Clark, quien estaba sentado con una camisa nueva leyendo una serie de archivos. Tomó un plato, se sirvió otra taza de café, que se bebió, y luego miró a Clark de nuevo. Estaba sentado en el mismo sofá que él, pero asegurándose de que hubiera suficiente distancia entre ellos. Clark, hicimos. Annie se tambaleó al moverse torpemente. Clark le dedicó una leve sonrisa y cerró el expediente que estaba leyendo. Lo dejó sobre la mesa, permitiéndole a Annie ver que se trataba de un tal Marvin T. Milk. No, no lo hicimos. Clark la tranquilizó, acercándose para tomar la cafetera de la mesa y servirle otro vaso. Y antes de que preguntaras, no vi nada. Después de que te tranquilizamos el estómago, me cerraste la puerta en las narices, te quitaste el disfraz y te adueñaste de mi cama. Oh, bien, Annie le devolvió la sonrisa, sintiéndose aliviada y, curiosamente, un poco decepcionada también, pero disimuló rápidamente. Lo siento, supongo que todavía estoy resolviendo algunas cosas. No te disculpes. Clark le sonrió a Annie y luego se dispuso a comer algo de lo que había preparado para que se sintiera menos incómoda. Aunque la próxima vez, si pudieras evitar quemar más de mis camisetas favoritas, sería genial. Dios mío, por favor, que no haya una próxima vez. Annie rió entre dientes mientras bebía más café rápidamente, sintiéndose un poco menos incómoda al ver que él se sentía cómodo bromeando sobre sus acciones. Los dos permanecieron sentados en silencio un rato, lo cual fue una bendición que ayudó a Annie a recuperarse poco a poco de la resaca. Clark, por su parte, revisaba los archivos que tenía, intentando averiguar dónde se escondían Lois, Hughie y su equipo, o a dónde se dirigirían a continuación. Identificarlos había sido fácil. Encontrarlos era otra cosa, sobre todo con un grupo compuesto por personas tan cualificadas. ¿Cómo estás? La repentina pregunta de Annie hizo que Clark se detuviera y mirara a su amigo. Annie lo observaba con cierta reticencia. O sea, he sido un amigo de mierda. Te he contado todo esto sin darme cuenta de que estás en la misma situación. ¿Y qué tal te va con Lois? ¿Con todo? Clark se quedó en silencio por unos momentos mientras apartaba la mirada de Annie y por primera vez en los últimos días se concentró en el torbellino de emociones que chocaban dentro de su cabeza, hasta que finalmente dejó escapar una risa triste. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Preguntó Clark, con un profundo suspiro mientras se giraba para mirar a Annie.
¿Que todavía quieres estar con ellos?, respondió Annie, sabiendo cuál era el problema de Clark, pues era el mismo que el suyo. Que incluso después de todo, seguía queriendo a Hughie. Sí, susurró Clark mientras se alejaba de Annie y miraba a lo lejos. Lo peor es que, la entiendo. La entiendo. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho, pero no está del todo equivocada. Si entrara aquí ahora mismo, no sé qué haría, de verdad que no lo sé. Annie observó a Clark con atención y, por primera vez, se dio cuenta de lo humano que era su amigo. Era tan fácil ponerlo en un pedestal, actuar como si fuera un dios heroico que no podía hacer nada malo. Ella lo había hecho, por eso había explotado con él por lo de Hughie. Es decir, ¿cómo podía Superman no contarle sobre la doble vida de su novio? ¿Cómo podía el hombre del mañana no protegerla de este mundo oscuro en el que se encontraban? Sin embargo, la respuesta era obvia, porque en realidad Superman no existía, no era real. Era esa cosa que Clark había creado para dar esperanza a la gente, una herramienta que su amiga había creado y a la que el mundo se había aferrado con tanta fuerza que olvidaron que había un hombre bajo el traje. ¿Por qué Superman no se lo había dicho? Simple, porque en su rabia y furia, había olvidado que en tan solo 24 horas Clark Kent había enterrado a su padre, había lidiado con el mundo que quería un pedazo de su dolor a cambio de una noticia y luego había descubierto que su propia novia formaba parte de un escuadrón de justicieros. En verdad, estaba sorprendida por el hecho de que él había logrado salir adelante también y no había explotado contra alguien ni había abierto un edificio con el puño. Clark, lo siento. No, por favor, necesito decir esto. Clark, has sido el mejor amigo que he tenido y no es justo que me desahogue contigo todo el tiempo, se disculpó Annie, acercándose a su amigo, quien abrió la boca para refutar su necesidad de disculparse, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo. Sabes que a veces olvido que, incluso con todo lo que haces, sigues siendo humano, igual que yo. Sé que no crees en Dios, pero de verdad creo que fuiste elegido para tener tus poderes, que naciste para cambiar el mundo. Annie le sonrió a su amiga, quien la miró pensativa antes de fruncir repentinamente el ceño y soltar un profundo suspiro. La acción la tomó por sorpresa y le hizo preguntarse si su mención de la religión había arruinado el momento. Annie, necesito contarte algo sobre tus poderes, y sobre mí. Clark respiró hondo, decidiendo que si él y Annie iban a hacer esto, a trabajar para cambiar el mundo, ella necesitaba saberlo todo. ¿Qué pasa? Annie se retorció ante la mirada cautelosa de Clark, quien se mordió el labio. Clark, puedes contarme lo que sea. Annie, tus poderes provienen de una Dru. Clark no pudo terminar la frase antes de que su cabeza se volviera repentinamente hacia la ventana. Se puso de pie mientras toda la casa temblaba. Sin decir palabra, salió disparado de la sala a toda velocidad, destrozando su propia pared para presenciar el desastre que se desataba afuera. Annie solo pudo observar con los ojos abiertos cómo, a lo lejos, una sección entera de Los Ángeles ardía en llamas y el suelo volvía a temblar. Ella tampoco perdió tiempo, y se puso su disfraz en un instante. Empezó a rezar para poder hacer algo por ayudar. El mundo de Clark era un borrón mientras volaba tan rápido que las ventanas y el pavimento bajo sus pies se agrietaron, mientras su ropa habitual se desgarraba, dejando al descubierto su traje de Superman. No tardó mucho en llegar al lugar. La central eléctrica de Glenarm, ahora en llamas, en Pasadena. No perdió tiempo en descender en el aire, con la vista escudriñando el edificio intentando encontrar la causa de la explosión, solo para encontrarse repentinamente derribado. El rayo era pura energía y, aunque no le hizo daño, lo cegó por completo, causándole la pérdida de concentración y cayendo al suelo. Clark negó con la cabeza mientras se levantaba del pequeño cráter en el que se encontraba. El sonido de las sirenas lo hizo mirar hacia la calle y ver una flota de camiones de bomberos acercándose a toda velocidad. Sin embargo, de repente, apareció un torrente de fuego que los hizo explotar en una bola de fuego devastadora. ¡No!, gritó Clark. Su mirada se dirigió rápidamente al origen del fuego, lo que lo hizo detenerse. ¿Era una mujer hispana? Sin embargo, no dejó que eso lo detuviera y se lanzó hacia ella, solo para ser golpeado con fuerza por algo muy tóxico, muy radiactivo y no del todo sólido. Sintió cómo se estrellaba contra un edificio, que se derrumbó en la calle. Su momento de alivio terminó cuando sintió la explosión de energía pura golpeándolo de nuevo. Esta vez logró levantar una mano para desviar lo peor y pudo ver a su atacante, un hombre imponente, de hombros anchos y venas brillantes. Pero lo que atrajo la atención de Clark fue que su cabeza estaba envuelta en una luz verde enfermiza y se veía tan demacrado que casi parecía una calavera.
Arderás, Superman, como el resto de esta ciudad contaminada, porque soy la salvación de la Madre Tierra. Soy el refugiado de tu posición nuclear, que ha regresado para destruirte. La figura volvió a reírse entre dientes mientras lanzaba otra serie de ráfagas, pero su monólogo le dio a Clark una oportunidad. Empujó hacia adelante y golpeó con el puño el rostro cetrino del hombre, haciéndolo retroceder. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre no cayó. Su oponente simplemente resbaló mientras se mantenía erguido, y Clark maldijo. Esa fuerza había sido suficiente para noquear a una persona normal, pero evidentemente este individuo con superpoderes era resistente, además de radiactivo. No pudo concentrarse en su error por mucho tiempo, ya que de repente se vio envuelto en una corriente de llamas proveniente de la joven hispana que no debía de tener más de 22 años. Arde, zorra. Lanzó más fuego mientras avanzaba, aparentemente disfrutando de su poder, mientras las llamas danzaban sobre su cuerpo y empezaban a quemarle la ropa. Esto te enseñará a meterte con los diablos. Cuidado, babosa bastarda. Clark sintió repentinamente que el fuego se detenía, pero fue reemplazado por una sensación de ardor diferente cuando un líquido espeso, parecido al lodo, lo impactó de repente, dejándolo inmovilizado contra el suelo. Otro ser habría quedado ciego, pero logró ver a través de la sustancia tóxica y ver a su atacante. Este era un enorme humanoide gelatinoso, de unos 3 a 3,6 metros de altura, y estaba completamente cubierto por el espeso lodo radiactivo que lo cubría. Clark se impulsó hacia arriba y arrancó la mano de la criatura, quedando de nuevo en el aire, suspendido sobre ellos. Mientras se preparaba para sumergirse nuevamente en la pelea, una pregunta resonó en su cabeza. ¿De dónde, en nombre de Rao, había salido esta gente? Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.